En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista de alguna manera estará centrada en el ámbito de la educación. Por un lado, la educación ambiental, la educación por radio a través de organizaciones no gubernamentales, pero también la docencia en la Universidad Mayor de San Simón, principalmente en la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, lo reitero. Pero además, nuestro entrevistado de hoy está trabajando en organización y métodos en la Universidad Mayor de San Simón. Nuestro entrevistado es Vidal Arratia Torres, con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida de muchos años que ya ha dedicado al ámbito de la educación. Vidal, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial al público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Un gran gusto, Tino Rojas, un gran gusto a toda la audiencia. Es muy emocionante para nosotros que hemos sido formados en el campo de la comunicación social y en el campo principalmente educación popular, estar presente en uno de estos espacios. Y tukuy son koimanta pachana paikuni tukuy hankunama, desde el fondo de mi corazón saludo a cada uno de ustedes y Hilatanaka, Cuyacanaka, hermanos, un gran saludo. Vidal, no hapis kusisja kaipi kasani parlarinapa huchiquitata causainiquimanta. Me alegro mucho, muy contento de compartir contigo una historia de vida que muchos lo hemos vivido y que es parte, por ejemplo, de este desarrollo humano que nuestras autoridades nacionales no lo desarrollan. Y las ONGs, instituciones como las que tú estabas hace años emprendido, han hecho que el desarrollo humano nos haga llegar a estos espacios. Y yo agradecido con Dios, con la Pachamama, con estos jóvenes, contigo y desde luego con tu familia. Tú sabes que yo quiero a tu familia y a todos los jóvenes por igual, porque después de pasar estos momentos tan difíciles de la pandemia que todos somos sobrevivientes, creo que es momento de darnos un abrazo, un cariño y un beso todos, porque ahora ya no tomo en cuenta es mi primo o mi prima, sino la amistad y el cariño son ahora familia, Tino. Muchas gracias. Bueno, señalar que Vidal Arratia ha estado convaleciente del COVID-19 por espacio de 4 meses. Diríamos que ha superado la enfermedad y ahora está emprendiendo el trabajo que siempre suele hacer en el ámbito educativo y en el ámbito comunicacional. Vidal, preguntarte inicialmente, ¿dónde has nacido? Para todos, yo he nacido en el norte de Potosí. Mi nacimiento es en Muxía. Mi padre, después de emigrarse de Pocuate del norte de Potosí, llega a la minería. Mi madre igual llega a Catavi siglo XX a ser empleada doméstica y se conocen ahí y yo soy producto de ese matrimonio. En las minas antes casi todos tenían pues arriba de 8 hijos. Yo soy el hijo número 10. ¿El 10? El 10. Somos 12 hijos, ¿no? Entonces me siento tan orgulloso y agradecido con Dios, principalmente con mi madre, que en paz descanse, porque nos dio un hermoso mensaje. Solo el estudio les va a sacar adelante, ¿no? Entonces, yo en ese entonces no entendía qué quería decir solo el estudio les va a sacar adelante. Entonces he crecido, como te consta y los que me conocen, yo crecí pasteando ovejas, sembrando la tierra, arando. Y cuando he salido bachiller, yo no sabía, Tino, ¿para qué salí bachiller? Porque mi mayor desesperación era cuidar mis ovejas, mis sembradíos. Era mi forma de vida, nuestra forma de vida era la tierra.
Mi madre era una campesina analfabeta que no entendía, que por azares del destino llegó a ser empleada, aprendió el castellano, mi madre hablaba aymara, quechua, castellano, y por la presencia de la iglesia mi madre casi todas las oraciones lo hacía en latín, ¿no? Entonces era así. Entonces yo soy de origen quechumara, ¿no? Entonces soy entre el quechua y el aymara porque el invasor era el quechua en ese entonces y nuestras raíces eran aymaras. ¿Y qué recuerdos tienes de Uncía? A ver, de Uncía hay pues tantas cosas que recordar porque nosotros los que somos hijos de los mineros hemos vivido pues las masacres. Entonces yo por lo menos cuando ya estaba con mis 14 años, en ese entonces habían llegado los militares, invadieron las casas de la Comibol y en cada techo de las casas de la Comibol, en esas viviendas, había un soldado echado con su ametralladora. Y nosotros jóvenes a preparar el anfo, a preparar con heces, con piedras, con clavos para defendernos y poner las, ¿no? Entonces ha nacido en nosotros la defensa de la vida, porque no era una guerrilla, era defensa de la vida, de sobrevivencia entre la tierra y entre la defensa de nuestra sobrevivencia contra los dictadores, ¿no? Entonces yo ahora que veo este tiempo, no hay utopía mucho de los jóvenes, pero a mis 14, 13 años la utopía era pues, algún día ser Ernesto Che Guevara, esa era nuestra utopía, ¿no? Entonces, y por eso, desde mi infancia siempre yo decía, algún día que tenga plata voy a comer asado, porque solo comíamos laua. Mi hermanita cocinaba laua un día, laua con chuño, otro día cocinaba laua con papa, otro día laua, chuño mezclado, y yo dije, algún día voy a tener dinero y voy a comer un asado. Y eso es de mi infancia, porque mi madre no tenía plata, mi padre había muerto con mal de mina y nos dejó, ¿cuántos? 8 niños en casa, ¿no? Entonces, éramos varios tinos, no sé por qué me estás haciendo hablar de esto, pero realmente era muy triste nuestra infancia. No teníamos comida, teníamos chuño, papa, pero algún día yo quería un pan y no teníamos pan. Mi mamá iba a Catavi a lavar ropa para la gente y traía los panes duros y realmente era muy triste partirnos los panes duros nosotros porque no conocíamos pan, no había pan. Entonces mi mamá era la bandera de las gentes, de empleados de la Comibol, y con eso podíamos vivir. Eso recuerdo de la infancia, pero lo recuerdo llorando porque son situaciones que no creo que nadie más haya vivido, ¿no? Entonces son muy nuestras, mucha gente desde entonces hemos sido así, y ahora me siento tan honrado con la vida, agradecido con mucha gente, uno de ellos eres tú, con mucha gente me siento agradecido porque no sé cómo, pero he estudiado, ¿no? He hecho mi especialidad, soy docente, soy jefe de departamento en la universidad y muchos años. Al margen de eso, te consta, he sido docente en la Católica, soy docente en varios lugares, he sido fundador de varias cosas, pero desde mi infancia yo decía eso, algún día voy a llegar a ser algo, pero no entraba en mi cabeza ser, por ejemplo, diputado, ser, no sé, pues presidente, porque siempre yo veía esos cargos como corruptos, porque son los cargos, desde la infancia yo he visto que esos cargos de la alcaldía, de esos siempre corrompían a los jóvenes que agarraban un poco de dinero, 18, 19 años, ya casados, ¿no ve? Entonces por eso es que de la infancia recuerdo eso, y del colegio. Terminaba clases, salir a recoger las ovejas, porque en la mañana lo sacaba mi hermano, yo continuaba, mi mamá iba a trabajar, fue años portera en el Colegio Eduardo Avaroa de Miraflores, en el Colegio Independencia de Miraflores, y entre mi mamá, la cosecha, la siembra, todos los días era eso. Y mira cómo ha cambiado la vida, tío, y me siento tan feliz, tan contento de estar aquí. En un centro minero siempre han habido dificultades de toda naturaleza, y una de ellas principalmente la represión en los gobiernos dictatoriales. ¿Cómo ha marcado esto en tu vida?
Tal vez de lo actual puedo ir atrás, porque Claro, cuando claro. estuve enfermo en terapia intensiva, estuve varios días con el COVID, cuando recuperé yo dije, hoy voy a hacer el cambio con mis alumnos contra este gobierno, porque nuestros gobiernos desde siempre no han peleado por la gente pobre. La gente pobre ha quedado pobre y cuando han salido de esa pobreza, como el caso mío, es porque ha habido instituciones, personas que han hecho, pero no hay un desarrollo humano efectivo. Ha marcado tanto en mi vida que en mis clases, yo todo el tiempo les digo, yo soy hijo de una campesina, soy del norte de Potosí, no me pongo sombrero porque soy calvo, me pongo sombrero porque es identidad mía, es parte de mi clase social. Y la clase social no es discurso. En todos los trabajos que he hecho, en cualquier, no he traído mis publicaciones, pero cualquier publicación que yo tengo, vas a encontrar ese cambio, esa lucha. Y cuando hago todo el tiempo, ¿no? Entonces yo digo ahora, hay bloqueos, marchas, quisiera tener la energía de hace 20 años. No sé qué haría, pero ahora ya es otra condición de vida, tengo las secuelas del COVID, pero ha marcado tanto en mi vida que casi como tú, la mitad de mi tiempo extra lo dedico a trabajo social. A actividades sociales, estoy ya en la policía acompañando a los que son vulnerados en los derechos, estoy acompañando a otras personas y como he trabajado en comunicación tanto tiempo, toda mi comunicación es antropología muy detallada para recuperar los momentos más tristes, para recuperar y para que sobreponga las personas, para que salgan de esa situación tan triste que viven. Hace rato decías que habiendo terminado el bachillerato no sabías qué hacer. Sí. Finalmente, ¿qué hiciste? Mi mamá me dijo, pues, porque en las minas me dijo, don Ricardo Jaime Huawampis La Paspiña Cascan Institutupi don Irineo Huawan Sucrepiña Cascan Can y Matazuanqui, ¿no? Una mañana ya está el Ricardo Laime, el hijo de Laime en La Paz, el hijo de don Irineo ya está estudiando en Sucre, ha salido bachiller con, ¿y tú qué vas a hacer? Yo preocupado de ir a porcar las papas, todo, anda a estudiar. Entonces de ese motivo, porque mi mamá me dice, tienes que estudiar para no ser como yo. Yo no he sabido leer, mi mamá era analfabeta. Entonces le dieron el cargo de portera porque fue años que buscó un trabajo y no sabía leer y escribir. Para tocar la campana antes el recreo, entonces ¿qué se llama? El regente le ponía con colorcito azul un hilito. En este lugar, cuando vas a tocar el recreo, y ella contaba con rojito, le ponía cuando iba a hacer el retiro. Y hay mucha gente y hemos vivido procesos de discriminación y racismo altos. Entonces, yo no sabía qué hacer y salí ahí por primera vez y ahí te conocí cuando viniste a dar un taller de radio a Radio Uncía. Yo estaba ayudando en Radio Uncía, no nos pagaban salario, nada, pero ayudando, y ahí me nació el amor por la comunicación y yo hice entonces después, lo primero que hice fue el curso de profesionalización en comunicadores en idiomas nativos, el CPCIN, del cual soy uno de los pocos que tengo el título en provisión nacional, ¿no? Entonces, yo me siento así, pero entre lo que iba a estudiar, ¿qué quieres ser? Yo, de verdad, para todos los que están viendo y para los que están aquí presentes, yo hubiera querido ser veterinario, porque ahora he aprendido que es combinaciones genéticas, todo que antes no sabía. Nosotros decíamos, ¿cómo hacemos que nuestra oveja mejore? Porque está con el mismo macho, ¿no? Antes toros le decíamos. Entonces íbamos de cerro en cerro, caminábamos largos cerros para que el otro toro de otra comunidad venga y cruce a las ovejas. Entonces hubiera querido estudiar veterinaria, hubiera querido, pero no existía pues veterinaria. En mi tiempo lo único que había veterinaria era en Beni. Entonces había que ir a Beni a estudiar y yo nunca había salido del pueblo, no hablaba bien el castellano, tenía miedo a la gente, me veía a la gente, tú me has conocido así, joven, me ocultaba, me preguntaban mi nombre, me ponía a llorar o me escondía como cualquier provinciano, ¿no? Entonces, pero era el impulso de mi madre, que en paz descanse, estudien. No nos dio plata, no nos dio comodidades, no nos dio un cuarto en alquiler, estudien. Y hemos estudiado. Nos ha costado muy duro, pero hemos estudiado. Eso ha significado un cambio de Uncía hacia Cochabamba. Sí. ¿Qué implicaciones ha tenido? Mucha gente no debe
Antes la terminal era pues en la Roma, en Cochabamba. Claro. ¿No? Entonces yo llegué a la terminal a la Roma y no sabía dónde ir. Tenía una hermana aquí, como todo provinciano queriendo hacer su vida, supongo. Yo nunca he reflexionado esos detalles. No vivía en una casa grande, el cuartito sería pues este silloncito, un poquito el doble, así, un cuartito donde había una cama. Entonces me llevó mi hermana que trabajé por si acaso en el country club limpiando la piscina. Limpié la piscina en el country club. Después el gerente, que en paz descanse, don René Nava Gómez, me dijo, ¿has estudiado? Porque antes el máximo estudio era pues, dactilografía, que ahora ya nadie conoce, ¿no ve? Entonces yo tenía el secretariado, entonces entré a ser secretario privado de don René Nava Gómez en el country club Cochabamba, y de ahí, estudiando el CPCIN, empecé a grabar programas de radio, empecé a trabajar para el PDAR, entonces cambió mi vida así tan radical de la provincia a la ciudad. De verdad, yo he sido muy bendecido por Dios, por la Pachamama, por todos los apus, porque prácticamente he tenido suerte. Hay gente que no encuentra trabajo. Y yo trabajaba, ¿no? De lunes a viernes o a sábado en el country club. En las tardes iba a hacer las hamburguesas para el club de tenis, ayudaba o iba de caddy en el mismo country por los domingos. Entonces tenía 2, 3 actividades siempre que me permitían por lo menos encontrar comida. Así he llegado a la universidad, hasta que después empecé a grabar programas de radio y he sido una de las personas que he trabajado mucho, creo que ya me conocías, en Papa. Era el comunicador del Proyecto Nacional de Semilla de Papa. Y necesitaban una persona que hable quechua, y la mayoría de los comunicadores no hablaban quechua. ¿Prosempa? El Prosempa. Sí, ahí he trabajado. Y gracias a Prosempa he terminado comunicación social, me he titulado, he entrado a Ciencias de la Educación a la universidad, me he titulado. ¿Y cómo es que surge la posibilidad de estudiar Ciencias de la Educación? No he traído mis publicaciones, pero cuando tú trabajas en comunicación y desarrollo, yo ahora veo pues, a los docentes de comunicación y desarrollo, todo es teoría. Comunicación y desarrollo es pues ver las necesidades de una determinada población y ponerle un medio de comunicación que le libere de su situación. Entonces, en esa situación, producíamos bastante material didáctico. No he traído ni uno del Proyecto Nacional de Semilla de Papa. Nuestro jefe era don Denis, ecuatoriano. En el equipo estábamos la Yarmila Mariaca, Marisabel Pardo, Edson Quesada, éramos el equipo, jóvenes profesionales, ¿no? Empezando una vida de comunicación, y hemos producido bastante material en radio, impreso. En ese entonces no había, pues había que grabar en cintas, ¿no ve? Ahora empezar a grabar, continuar. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Ahora, pero uno puede editar hasta en el celular, los editores eran unas máquinas gigantes. Entonces, de esa forma yo veía que me hacía mucha falta la parte educativa. Entonces soñaba, ya que tengo algo de comunicación, no podía yo pagarme, digamos, no había carrera de comunicación social en Cochabamba. Tú has sido el pionero en gestar la carrera de comunicación social con el curso de profesionalización. Entonces, para comunicadores en idiomas nativos, entonces me inscribo a Ciencias de la Educación de esa forma, queriendo complementar mi conocimiento educativo al campo de la comunicación y desarrollo, porque toda mi vida hasta ahorita sigo haciendo comunicación y desarrollo. De esa forma estudio Ciencias de la Educación, del cual después no solo he sido docente, he sido director de carrera, he estado en la cúpula de esa carrera, ¿no? Entonces, ya hasta ahora amo mi carrera, amo mi profesión como comunicador. O sea, por ejemplo, hemos producido millones de textos en quechua para UNICEF, no miles, millones, para el programa de posalfabetización en comunicación y desarrollo. Entonces, ahora lo llaman pues multimedias. No tiene nada que ver con multimedias, porque comunicación y desarrollo es la necesidad de una población que no puede ser lo mismo de este mismo lado. Entonces, producíamos materiales y dábamos que les ayude en el analfabetismo, porque tiene pues todo
toda una consigna de cómo la gente lee los neolectores, ¿no ve? Entonces, qué tipo de letras, manejo de espacio, tamaño, color, fondo. Todo eso nos hemos especializado porque teníamos un gran jefe, que era don Denis García, ecuatoriano, que nos enseñó y nos dio la teoría, la bibliografía y la práctica. ¿Cuándo se hacía? Pues ahora todo esto sale por computadora. Sí. Antes había que ponerse en papel cebolla, ¿no ves? Lo que vas a hacer, el color azul, el color, los 4 colores primarios que nunca en mi vida he aprendido, y ahora para la gente es el azul, el amarillo, el rojo, porque el negro no es color, es la mezcla de todos los colores, y el blanco no es color. ¿No? Entonces aprendí esas cosas, pero ahora haces todo, la computadora ya no saben cuál es primario, cuál es secundario, cuántos porcentajes hay. Entonces, de esa forma logré entrar a ciencias de la educación y de verdad aprendí mucho, porque justo se cerró el Proyecto Nacional de Semilla de Papa y me fui a trabajar a Senda. Ese fue tu primer trabajo, digamos. Mi primer trabajo era en Procom con Consuelo Montaño. Oh, ya. Sí, para el PDAR trabajábamos, ¿no? Mi primer trabajo Jaime Lima, ¿no? Jaime Lima, a quienes los tengo en mi corazón porque me abrieron las puertas, ¿no ve? Entonces, claro, sabes, alguna vez ir a CEPRA, tanto, el campo de la comunicación popular era pues tan fuerte antes, que ahora no encuentro una institución. No hay, ¿no? Entonces, eso, Tino. ¿Y qué tal tu trabajo en Senda? En Senda no he traído, pero en Senda he amado el trabajo con la primera infancia. Y con la primera, era encargado del Añasquito, del periódico. El periódico se llama Cono Sur y su yapita es el Añasquito, que es el periódico infantil que salía en quechua. Entonces, por mi habilidad de hacer teatro popular, porque yo hacía teatro popular en la plaza, nos maquillábamos, eran otros tiempos de comunicación también, ¿no ve? Claro. Entonces, empecé a hacer los ejercicios con los niños para ver cómo los niños leían, porque había una desesperación de los inicios, todavía antes de la ley 1565 de reforma educativa, de la pelea de cómo iban a leer en lengua originaria. Y te digo sinceramente, la lógica es otra. Entonces todos dicen, los neurólogos me pueden decir que el hemisferio norte, el hemisferio sur, aquí no hay ningún nada que valga en relación a una forma de vida que tienen los niños. Entonces, amé tanto ese trabajo que hasta el día de hoy, mantengo contacto con varios de esos niños que son algunos abogados, algunos son maestros, la mayoría se ha titulado. El primer bachillerato salió de los niños ahí en Senda. Y por mi origen, que amo la antropología andina, por mi origen, por mi trabajo, por mi desesperación, no teníamos horario de trabajo. ¿No? Las ONGs, donde te dicen trabajar de 8 a 12, de 2 a 6, te dan ese horario, pero había que viajar, pues, ¿no? 4 de la tarde, llegabas 2 de la mañana, te quedabas en las comunidades 2, 3 semanas. Entonces, yo lo he hecho con mucho cariño y lo seguiría haciendo, solo que ahora ya estoy viejo, gordo, el físico no me da, pero en ese entonces, desde Zacaypampa, pues Senda que trabaja con Zacaypampa, yo bajaba tranquilamente a pie hasta la comunidad, hasta el pueblo, hasta Misque, y los autos iban pues solo jueves hasta Zacaypampa por el día de la feria. Entonces, si querías ir por tu cuenta, que no era en el auto de Senda, tenías que ir en el camión, ¿no ve? Entonces, y de Misque. Claro. Entonces, había que llegar a Misque y no he tenido problema, ¿sabes? Creo que ese es el mérito. Nunca me he quejado porque me daban el pan para comer. Nunca me he quejado de un trabajo y lo he hecho con mucho gusto y gracias a Dios, gracias a la Pachamama, directores de Senda, recuerdo siempre a la Teresa José, que de Dios goce, una excelente señora, que aprendí mucho de ella a ser director. Nunca me olvido, lo tengo en mi cabeza y que en estas memorias me hagas recuerdo. Teresa José dijo, una mujer no puede desenvolverse porque tiene su hijo, que vengan con sus hijos a trabajar. Entonces las mamás que tenían sus bebés recién nacidos iban con sus guaguitas a trabajar,
no se me había ocurrido nunca en la cabeza, ¿no? Entonces, no hay instituciones, entonces ella les decía, tienen el espacio, todo, nos rinden. Entonces, las señoras iban un poquito más antes, un poquito más después. Eso en el caso de las mujeres. En el caso de los varones, por ejemplo, esa ley que dice que no se les puede despedir hasta que cumplan un año, para hacer política pública, ella les mantenía a los jóvenes, vas a ser papá, les daba las opciones, condiciones, pero había que cumplir con el trabajo. Yo aprendí mucho en Senda, inclusive aprendí redacción. Mi segundo trabajo era Senda, primero, el tercer trabajo en realidad formal que tenía, porque nunca he trabajado 6 mesecitos y me he retirado, años, ¿no? Hasta que terminen los proyectos. Y dejé Senda porque me salió la beca a hacer el Proibandes, la maestría, porque no iba a salir. Entonces ya era docente en la U Católica y tuve que dejar Senda con el dolor de mi corazón. ¿Y cómo es que te vinculas a la docencia? Primero dices la Católica, pero después también San Simón. A ver, en la Católica, que en paz descansen las hermanas teresianas, que no me acuerdo ahorita su nombre, con ellas una vez nos visitaron en Prosempa y vieron la cantidad de materiales y ellas eran docentes de didáctica en la carrera de Ciencias de la Educación de la universidad. Elisa Gantier, tal vez. Ay, cómo no es, que en paz descanse la Elisa Gantier. Ella habló por mí, estaba un tiempito algo así como encargada directora, algo así, y me dio la docencia, me invitaron a la Católica, me postulé a un examen y trabajé varios años, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a San Simón? Tal vez me van a votar muchos, pero yo, de lo que diga, pero mucha gente dice, pues yo he entrado por mis méritos. Yo también he debido entrar por mis méritos, pero los cargos son políticos en la universidad, o sea, como en la alcaldía, como en la gobernación, como en todo lado, ¿no? O sea, para no nombrarles a los demás. Y yo he sido tribunal también de varios docentes y sé cómo entran, ¿no? La docencia. Y hay mucha gente que agradecemos a muchos, ¿no? Yo te agradezco a vos porque mi primera docencia en San Simón fue pues comunicación social, evaluación y monitoreo de proyectos, que hasta ahora tengo el sueño de seguir dando porque yo después de especializarme en Prosempa, hacer proyectos, escribía proyectos y evaluaba proyectos, ¿no? Entonces hacía eso, entonces estaba en mi campo. De esa forma me invitaste tú, creo me postulé, se declaró desierto, no me acuerdo, pero me invitaste tú a la docencia. Con eso me postulé a Ciencias de la Educación, en la carrera que tengo una carga horaria agradecida con Dios y la Pachamama, muy alta porque hay mucha gente que no tiene esa carga horaria y yo de esa forma me involucré y yo todo el tiempo pues decía, mi docente me ha enseñado esto, no sirve ni para el baño, vamos a cambiar. Porque los contenidos no tenían nada que ver, ni en comunicación, evaluación y monitoreo de proyectos, es teoría. En cambio, yo agarraba las instituciones, las evaluaciones que he hecho, les mostraba, ¿no? Y eso voy a hacer en educación, dije. Entonces, de esa forma me vinculé, porque me postulé varias veces a lingüística, me postulé a, ¿qué más? Lingüística, Psicología, porque eran abiertas las convocatorias, inhabilitado por tal cosa, y siempre me inhabilitaban, entonces hasta que entré a comunicación social y después con eso accedí a Ciencias de la Educación y tengo una carga horaria favorable, como les decía, y ahora tengo, pues, también doy en trabajo social, soy parte del fundador de esa carrera y tengo materias en trabajo social y en Ciencias de la Educación. Entonces, desde siempre hago eso, de compartir mi experiencia, la teoría, porque hay una materia, por ejemplo, que doy educación comparada. Yo sabía de qué se trataba, pero no hay una bibliografía nacional. Entonces he empezado a buscar, a generar, a crear, ¿no? Entonces, eso me ha permitido. Lastimosamente, eso ha durado, pues, mientras yo a la vez he sido director nacional de la Fundación Cristo Vive Bolivia, ¿no? Que tiene varios, pues, he sido coordinador en la Proibandes, en varios lugares, y a la vez con la docencia podía desarrollar. Pero hoy me he vuelto burócrata, son muchos años que estoy de jefe, de director, estoy en varios momentos, entonces ya no me alcanza mucho tiempo para la docencia. Hay momentos que digo, esos son los costos
los costos de querer hacer cambio, ¿no? Entonces, tienes que sacrificarte. Como te decía hace rato, yo llegaba salía de mi casa 6:10, digamos, porque vivía en la zona del Abra, dejaba a mi hijita durmiendo, y llegaba 10:30, 11 de la noche, porque las clases hasta 10:45 en la U. Entonces, a veces no encontraba el trufi, tomaba 10:30, 11 llegaba a mi casa, o me iba caminando. O sea, realmente era así la vida, ¿no? Entonces, ahora son los costos de todo eso que hay que pagar, ¿no? Entonces, no había sido nomás trabajar en 2, 3 lugares tan desenvolverse tan facilito. Entonces, estoy en la docencia intentando compartir mis experiencias, solo que no me da el tiempo, porque también doy clases en varias maestrías, no solo en Bolivia, ¿no? En América Latina. Entonces, doy en varias maestrías, principalmente la parte metodológica, porque me he especializado también en investigación y tengo muchas publicaciones del campo de la investigación. Bueno, ahora hablemos primero de las ONGs en las que has trabajado, al margen de la docencia. A ver, mi primer trabajo, como te digo, era el Country Club, que era empresa privada y demás. Inmediatamente fui pues al PDAR. En ese entonces todavía estaba pues, el desarrollo. Proyecto de desarrollo regional. Sí, no salgas de tu comunidad, había que producir cartillas. Nadie entendía qué quería decir cartillas, porque en ese entonces el Jaime Lima. Otro Jaime Nové, que era del PDAR que estaba. También había el Jaime Lima y los otros Jaimes. O sea, ¿qué tipo de dibujo utilizar? Entonces, todo se utilizaba caricaturas, ahora ya sí hay estudios de eso, ¿no? Después de eso había ya varios estudios. Entonces, empecé a trabajar para esa institución, ¿no? Era el PROCOM, Programas de Comunicación para el Desarrollo, con Jaime Lima y Consuelo Montaño. Estuve ahí 2 años, paralelamente a eso, he entrado a la traducción del quechua, inmediatamente me he ido a PROSEMPA, el Proyecto Nacional de Semilla de Papa. Yo quedo muy sorprendido porque los directores internacionales tenían pues salario de directores internacionales. Claro. ¿No ve? Y los directores nacionales tenían salario de directores nacionales. Nosotros, que éramos los últimos en la calidad de técnicos, teníamos el último salario de los técnicos, que era realmente muy bueno. En ese entonces un maestro no ganaba pues tanto. No ganaba ni $100 el maestro, nosotros ganábamos $100, digamos, ¿no ve? Entonces, trabajé desde el inicio casi hasta el final. La última gestión ya me cambié porque estaba moviéndose y yo quería terminar la carrera de Ciencias de la Educación. Entonces, con el proyecto de Semilla de Papa, yo era encargado de comunicación de Potosí, me iba 2, 3 meses, entonces ya no me alcanzaba como para terminar la carrera y yo quería terminarla. Entonces, busqué trabajo, encontré en Senda, Inge Sigra, Pablo Regalski, gente de mucha convicción ideológica, formación. Me han aceptado trabajar ahí, Teresa José de directora, el Gonzalo Vargas, el Zenobio Siles. Trabajé ahí varios años. Como les decía, he hecho bastante con los niños. Hemos hecho el primer encuentro de niños migrantes. Hemos llevado a los niños por primera vez desde Jaipampa a Sucre en avión. En ese entonces había pues, el Yoit aéreo boliviano. Nos regaló 30 pasajes de ida y vuelta. Nos atendieron la defensoría, no sé si se llamaba defensoría ese tiempo, en Sucre. Llegamos a Cochabamba. Fui al CITE a hablar con el comandante del CITE. El CITE nos dio alojamiento, comida. Entonces fuimos a San Simón, que estaba ahí algún Rodríguez de rector, y fuimos a la DISU, no me acuerdo quién estaba de director. Le dijimos, estaban viniendo los niños, y el rector nos dijo, les voy a recibir en consejo universitario. Nos recibieron en consejo universitario. El comedor de la universidad nos dio comida a las 30 personas por 7 días. Hicimos una gestión bastante en senda, del cual me siento muy halagado porque esos niños hacen el cambio, ¿no? Así como nosotros, como tú, hacemos el cambio. Después de senda, ya en senda ya estaba con la docencia, ¿no? En la católica. Ya estaba defendiendo mi trabajo. Todo. Pasó senda
y después de Senda donde ya me he ido a hacer la maestría, ¿no? Pero terminando la maestría directamente me he postulado porque en ese entonces nos nació nuestro segundo hijo, con Nora, y decimos, ¿qué hacemos ahora con nuestra mamá más? Yo no tengo mamá, no tengo papá, Nora no tiene mamá, no tiene papá, teníamos la casita ahí en la zona de Labra. ¿Qué hacemos con la OA? Entonces yo digo, me postularé a una ciudad muy pequeñita donde tú puedas trabajar, porque Nora, mi esposa, tú la conoces, es maestra, ¿no? Entonces, donde ella pueda trabajar y yo también, o yo dejar de trabajar y ella trabajar, pero no nos va a alcanzar el sueldo. Entonces, me postulé a Oruro, Tarija, Sucre y Potosí, al último, por si acaso. Y cuando me llamaron de Potosí, a la última postulación, la primera llamada, me llaman de Potosí, me dice, venga, una entrevista. Entonces voy a la entrevista a Potosí y después fui el director de ACLO, ¿no? De los cuales hemos producido este material. Acción Cultural Loyola. Acción Cultural Loyola. Educación básica por radio. Ahora que ha pasado el COVID, hay muchos profesionales que no entienden educación a distancia, creen que es una novedosa de este tiempo. La educación a distancia ha sido creada por la Iglesia Católica hace años y por profesionales de las ONGs, la educación a distancia. Yo he hecho mucho, he hecho programas de radio en las comunidades, la gente de Cusía, por ejemplo, tengo aquí para el área de ciencias de la vida, el aparato digestivo, la gente en las comunidades agarraba, escuchaba la hora de la radio, como escuchar Rumitambo, ¿no? ¿Te acuerdas? Las radionovelas. Hacíamos programas secuenciales y la gente aprendía. Hay de lenguaje, de matemáticas, de ciencias de la vida. Entonces era director en ACLO. Nunca me iba a venir de ACLO, ¿no? Porque nos dieron el cargo a mi esposa y a mí en ACLO en Potosí, hasta que un tiempo llegamos y la situación era muy triste, ¿no? Entre venir de Potosí a Cochabamba, así. Entonces teníamos la casita aquí que se estaba deteriorando, había gente que no había cuidado. Entonces nos vinimos a Cochabamba. Volviendo a Cochabamba, trabajé nuevamente en Senda, ¿no? Entonces, doña Inge Sigra, una excelente, de verdad, en términos de palabra intercultural. Le llamó a la directora, doña Teresa José, que en paz descanse, y le dijo, Tere, el Vidal ha llegado de Potosí y no tiene trabajo. Y me dijo, ven a visitarme. Y yo nunca me olvido que me recibió esa señora y me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Y yo nunca me he olvidado las palabras de mi madre, páguenme lo que puedan pagarme, pero quiero comer. No necesito un salario ni quiero un cargo de jefe. Nunca he pedido yo cargo de jefe, históricamente jamás, pero Dios y la vida me han dado, estoy casi como 20 años de director en varios lugares sin descansar, entonces ya estoy medio cansadito de ser director y jefe. Pero en ese entonces le dije, no quiero. Entonces me dieron nuevamente el añasquito y nuevamente volví a Senda. Volví a Senda y trabajando en Senda, ahí ya me vinculé pues con don Constantino Rojas, director de comunicación social, que me dio la primera docencia en la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Entonces, de ahí ya me postulé, ya les conté, y de ahí ya me quedé. Y en ese trance entre Senda, la primera gestión de Senda, la maestría, yo me he vinculado con varias financieras, ¿no? Entonces he sido fundador de varias ONGs en América Latina y en Bolivia, ¿no? Entonces, después del COVID, después de haber vuelto de la muerte el 2021, he renunciado a muchos, entonces me he quedado con 2 ahora, ¿no? Entonces siempre he estado como presidente, tesorero, parte de la asamblea, del directorio, he sido también presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación, he estado en varias gestiones al margen del trabajo, siempre he hecho actividad social, entonces he estado vinculando en varias cosas, solo el COVID, todos somos sobrevivientes, todos somos sobrevivientes del COVID. Hemos logrado sobrevivir y en el caso mío, de cada 10 que entraban a terapia intensiva, 9 morían. Soy ese uno que está vivo. Entonces,
De esa forma llego a la universidad y eso me da un poco más de pie para seguir siendo parte del presidente de la Fundación Banlir. He estado en la investigación entre Jujuy, entre Bolivia, he estado en Chile, he estado en Ecuador, he estado en varios países de América Latina, queriendo aportar a estas ONGs, ¿no? Porque también es nuestra forma de vida, es como dices, ¿cómo te ha marcado la minería? La revolución no es pues solo fusil y arma, la revolución es el cambio, y ese cambio hay que hacer en pequeñas cosas, y la sociedad es tan compleja, tan grande, inentendible, entonces hay que hacer pequeñas actividades. De esa forma, mientras era docente, ya inmediatamente nomás hicieron campaña y yo era el director de Ciencias de la Educación. Entre esa campaña que es tan horrible, fea, sigo todavía vinculado a las ONGs, hoy estoy terminando la presidencia del proyecto Trabajo Digno, que está en Ayacucho, casi Junín. El trabajo digno es gente que hay, por ejemplo, alguna compañera de la comunidad viene, ha sido abusada en su trabajo, hay un psicólogo, hay una compañera que no le han pagado, hay un abogado, hay una compañera que tiene 3 hijitos y quiere vender, si no tiene, se le da emprendimiento, hay una compañera, entonces hay lindos trabajos, ¿no ve? Entonces ya la revolución ya no está vista, ¿no ve? Con metralladora le vamos a matar al rico, ya no está vista así, ¿no? Entonces yo por eso cuando ahora están diciendo el tercer congreso, yo digo, ojalá sea de verdad revolucionario en este nuevo contexto. Ya no en un contexto de decir, le contrato a mi amigo, le contrato a mi sobrino, a mi nieto, ¿no? Entonces, creo que antes peleábamos contra los terratenientes, contra los gamonales. Hoy peleamos pues contra los terratenientes, pero en esta nueva lógica, contra los que acaparan la propiedad económica, contra los que tienen padre, hijo, madre, todos trabajan en la misma universidad o en la alcaldía, son dueños de los bancos. O sea, creo que eso nos va a ayudar un poco a pensar mucho este nuevo congreso. Y estoy ahí como jefe del Departamento de Organización y Métodos, estoy en esas actividades. ¿Cuál es la actividad que desarrolla Organización y Métodos? Es una oficina como secreta, digamos, ¿no? Porque nadie entiende qué quiere decir, ¿no? Nadie entiende qué quiere decir. Entonces, estructuramos el organigrama de todas las unidades y la universidad. Y te digo, yo en varias reuniones le he dicho al rector y a la gente, quienes no cumplen sus funciones son los que hacen problemas. Entonces, por ejemplo, de repente es jefe. ¿De qué es jefe? Jefe, de acuerdo a la norma del Ministerio de Economía y Finanzas, a la ley 1178, con norma en mano, tiene que tener 4 dependientes bajo su dependencia, pero se ponen jefes por cargos políticos. Entonces, mi rol ahí como jefe, porque ahora no soy jefe solo yo de mí mismo, tengo varios funcionarios bajo mi dependencia, abogados, ingenieros industriales, administradores de empresa, economistas, hay varios en la oficina al margen de la parte administrativa. Entonces, tengo analistas, les llaman ellos, que organizan, ¿no? Cómo tiene que estar organizado y cuál es la función que tiene que cumplir. Porque todos en sus funciones se ponen coordinador, jefe, todo. No, ¿cuál es la función que tiene que cumplir? Entonces, esa es una de las funciones del Departamento de Organización y Métodos. La otra función es el procedimiento. Si en esta oficina manejan dinero, ¿qué cosa tiene que hacer primero? Paso 1, ¿cuánto tiene que tardar? Paso 2, ¿quién se va a hacer responsable? Tal funcionario, tal. Entonces se hace el procedimiento. Entonces ahí tengo otros analistas también que se hacen cargo. Al margen de eso se hace el reglamento. Todo lo que pasa, todos los reglamentos de San Simón sale del Departamento de Organización y Métodos. Por ejemplo, ahora, esta mañana he visto la resolución que ha salido del Consejo Universitario que se norma los actos de colación de grado, porque antes era una jauja, ¿no? Entonces, tal empresa les vamos a contratar, ahora está normado. Eso se hace en esta oficina en coordinación con las otras unidades, ¿no? Quienes se involucran por esto en esto, se involucra la DAF, la DPA, y se les da responsabilidad. ¿A quién? Al decano no, al decano, pero a la oficina educativa. Entonces se norma. Entonces eso también hace, ¿no? Y para eso tengo varios abogados, economistas. Es una oficina que se dedica
a ser la mano derecha del rector. Entonces, mucho tiempo nadie conocía, tú tampoco has debido escuchar mucho, pero está ahí ocultadito, pero esta vez estamos intentando cambiar eso, porque yo de verdad te digo, yo creo que es una revolución, porque OIM antes no se escuchaba y ahora es harto el trabajo, y yo me siento muy agradecido con las autoridades, porque es el cuarto rector que ya estoy de jefe ahí. ¿No? Entonces eso es un mérito para todos, ¿no? Especialmente para mis hijos, porque dicen mi papá, porque de las condiciones económicas que yo vengo, llegar a ser jefe es mucho. Yo no espero ser director, nada. Esto es lo último, digamos, en mi vida como jefe, para no estar buscándome, no estoy desesperado de ser. Quiero más horitas, quiero ser jefe, quiero ser director. No, no, gracias. Siempre he dicho, no quiero ser, pero la vida siempre me ha dado esa oportunidad. Hace rato te habías referido al tercer congreso universitario. ¿Qué esperas que salga de este congreso? Todos pues están opinando, hasta están queriendo hacer talleres. Todos están errados. El Congreso lo único que tiene que sacar es el Estatuto Orgánico. El Estatuto Orgánico. Solo el Estatuto Orgánico, donde tiene que estar bien clarito el régimen docente y el régimen estudiantil. Después, reglamento de carga horaria docente, reglamento de estudiante auxiliar, todo se hace después. Porque si este Congreso sacara el Estatuto, yo creo que me podría jubilar muy feliz. Porque solo tiene que salir el estatuto, y no tiene que salir el estatuto de 500 hojas. No, claro. Tiene que salir un estatuto con palabras bien exactas, muy adecuadas, práctico, que permita reglamentar un artículo, porque necesita otro reglamento o reglamentos. Entonces, todos los que quieran cambiar la universidad tienen que pensar solo en el estatuto. Quieren cambiar, hacer otras cosas, creo que es un verdadero error. Es un verdadero error, porque hay que recordar el anterior congreso, y también con el ánimo de que me boten piedras, el congreso mueve intereses económicos y políticos fuertes. Aquí no estamos yendo a negociar, vamos a sacar el título de este joven, no estamos yendo a eso. Estamos yendo a mover intereses económicos y políticos fuertes. El anterior congreso terminó en balacera, con disparos en el comedor. Y yo no creo que ahora los congresistas estén diciendo facilito, va a ser, es una... No lo digo la palabra porque lo suponen, saben, pero de verdad, ser congresistas se están metiendo a un cambio de la sociedad, porque lo que pasa en San Simón va a pasar lo que va a pasar a nivel nacional. Entonces no estamos queriendo ir a hacer reglamento para el estudiante, reglamento de becas, reglamento de trabajos, convenios, ese no es el Congreso. El Congreso tiene que actualizar el Estatuto Orgánico, solo eso. Y si eso sale, de verdad, mis respetos a todos los que lo hayan hecho. Porque como Departamento de Organización y Métodos en la Universidad Mayor de San Simón, al 100% el personal está no dispuesto, vamos a participar. No es porque nos hayan escogido Congreso, nuestra obligación es participar ahí. Entonces estaremos ahí en el lugar que corresponda. Entonces los funcionarios, los analistas, los excelentes profesionales que hay en mi oficina están haciendo eso. Por si acaso, hacer ese equipo de esa oficina me ha costado varios años a todos. Yo me he ganado juicios, procesos, seguro, hartos juicios, procesos penales me he ganado, porque hemos encontrado pues, que el fulano donde tenía que estar en su cargo estaba en otro cargo, que el otro cargo que estaba ahí, hay gente que no trabajaba cuando se les... no, de verdad, este congreso tiene que enrectar, porque no solo docentes, no solo administrativos, hay gente floja que vive, como en la UNDE, en el magisterio, en todo lado, ¿no? Esos flojos son los que hacen el problema. Eso espero yo del Congreso, y auguro mucho éxito, y no me tienen que decir Vidal, no me tienen que mandar memorándum, yo directamente hago eso. Y eso es el reflejo de tantos años de trabajo y lucha por mi pueblo. Vidal, hace rato decías que más o menos eres el brazo derecho del rector. ¿En qué se refleja esto?
no somos el brazo derecho exactamente del rector, pero somos su mano muy importante del rectorado. Por ejemplo, este reglamento que acabo de decir, que norma los procesos de colación de grado, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Desde que se ha instaurado la universidad, nunca se tenía el reglamento. Ahora se tiene el reglamento. Por eso, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe que existe este departamento en la universidad. En la mayoría de los cargos son nombrados por política, ¿no? O sea, ahora tu jefe, tu tal, sin que cumplan las competencias. Entonces, digo que somos un brazo importante porque ahora ponemos pues en el manual de funciones qué formación tiene que tener, qué cosa tiene que hacer, en qué tiempo tiene que hacer, y eso no les gusta a muchos. Eso no les gusta. Pero yo no tengo problema, ya he pasado ya he vuelto de la muerte, Tino. No tengo. Ya he ido a varios juicios, a procesos me han llevado. Me ha desgastado económicamente, mi familia se ha enfermado, he quedado sin dinero. Pero ni eso les tengo miedo, porque un cambio, una revolución, antes era pues fusil en el pecho, ¿no? Hay que aguantarse. Hay que aguantar estos nuevos fusiles, estas nuevas peleas que hay que aguantar. O sea, porque nos desquebraja económicamente, nos desquebraja en todo lado. Yo enfermo en terapia intensiva y un señor a mi casa colando, proceso penal, no ha querido recibir, colando en mi puerta, sabiendo que yo estoy enfermo, trabajamos en el mismo lugar. De verdad, la gente es así. Entonces ya he aprendido a vivir de esas cosas, no lloro. Lloro pues de cosas así tan emotivas que me haces recuerdo, ¿no? Y no lloro, por ejemplo, de lo que me están haciendo juicios. Lloro de que esa es la gente que trabaja en la universidad. Esa es la gente que perjudica a la universidad. Entonces me siento muy comprometido. Yo no le visito al rector cada día. No le visito ni una vez al año. Cuando tengo un problema que tiene que involucrar al rector, le voy a buscar al rector. Pero después yo siempre tengo claro, y yo les digo a todos los que están escuchando, todos tenemos un rol que cambiar en nuestra sociedad, y en nuestro rol tenemos que cambiarlo, no decir, házmelo estito, mira, estoy haciendo esto, no me tengo que alabar. No me tengo que alabar. Yo al rector le he dicho el primer día que me ha invitado a quedarme en el cargo, yo le he dicho, nunca me voy a alabar, te voy a mostrar los trabajos. Y eso es lo que hacemos. Y eso todas las oficinas deberían tenemos el POA, y en el POA dice vamos a elaborar 10 reglamentos, 8 manual de funciones, y se cumple. Entonces el personal de la oficina me hace un cronograma en qué fechas me va a entregar, quién tiene que cumplir, y yo también pues he llegado a esto. Yo en este momento sé a qué se está dedicando el funcionario, si está viendo el Face o está viendo qué cosa, ¿no? Entonces aquí les tengo pues, controlado, ¿no? Eso no me ha enseñado la universidad, yo he aprendido, ¿no? Los técnicos me lo han puesto, entonces tengo aquí y estoy viendo ahorita qué está haciendo doña Cintia Mendizábal, don Roberto Torrico, qué es lo que están haciendo, los tengo por el Trello, los tengo controlados, ¿no? Entonces no necesito estar sentado ahí. Entonces por ejemplo, yo me he sorprendido que tengo el tablet, por ejemplo, para clases ya no hay que llamar Marcelo, presente, Fabián, nada, y todos registran, ¿no? Entonces, esas cosas he aprendido siendo burócrata. Pero siendo burócrata también, por ejemplo, ahora yo siempre camino con mi auxiliar, hoy solo por la emoción de verte he venido sin auxiliar, porque me están pasando, me están entregando. Entonces, ser jefe también no es nada bonito, ¿no? Claro. Tantos años no es nada interesante. Pero también es gratificante porque le doy a mi pueblo, a mi gente, a mis hermanos, a mis sobrinos, a los jóvenes la esperanza de que se puede lograr. El cambio no viene con plata. El cambio viene con trabajo, con lucha permanente, todos los días. Con las secuelas del COVID que tengo, yo no soy gente que me levanto 7:15, ¿no ve? O sea, yo 5:30 con mi esposa ya estábamos sentados organizando el día. No le vuelvo a ver más a mi esposa porque sale a trabajar. Pero ya 5:30 llego a ver si mi esposa esta mañana, por ejemplo, ella ya 5:10 ya haciendo cosas de la cocina, preparando las cosas ya para salir a trabajar. Entonces salimos y ya no nos volvemos a ver. Entonces no soy gente que duerme. O sea, el doctor me dice, tiene que dormir 8 horas. En la tarde a las 12 no puedo, pero quiero dormir las 8 horas. Quiero dormir, pero no puedo, ¿no? Entonces me han dicho, ya estás viejito, Vidal. Ya, pues estoy viejito, pero desde niño he aprendido que
al que madruga Dios ayuda. Y estoy ahí. Eso tiene. Bueno, Vidal, para concluir la entrevista, no me puedo aguantar de soltar esta pregunta. ¿Qué sientes ya de haber vuelto de la otra vida? Yo dije, cuando estaba saliendo de terapia intensiva, me sacan el tubo y 24 horas, mañana a las 2 le vamos a sacar. Yo digo, me sacan el tubo, yo no sabía, o sea, es la muerte, estoy muerto, no sabía. Y 24 horas después viene el médico, ayer le han sacado el tubo, y me mira y abro los ojos y la enfermera grita, doctor, ha abierto sus ojos. Y yo digo, ¿qué ha pasado? Porque habían sido ya 10 días que estaba en terapia intensiva. Yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Y me comunican, llame a su casa para darle, llaman a mi casa. Y estamos como les digo, todos pues en sus casas encerrados. Y mi esposa y mi hermana habían estado ahí por teléfono, me han hablado y me ponen, yo tengo una bendición, tengo una bebé de 6 años y ella nunca me habló, ¿no? Entonces ella me dice, papito, te quiero mucho. Unos 3 o 4 días antes, entre la muerte, yo escuché que alguien me decía, papito, te quiero mucho. Después de salir de terapia intensiva he recordado, yo nunca le he conocido a mi suegro, pero he hablado con mi suegro, he hablado con mi mamá, he hablado con las almas, tengo tanto por escribir, por ser burócrata no lo hago, pero volver de la muerte, que aquí te dejo las fotografías, volver de la muerte es volver a nacer. No tengo miedo a nada, lloro porque estoy vivo, no porque no me acordaba nada. O sea, y el doctor me ha dicho y me decía, yo sé que usted no puede hablar porque estaba abierto, pues, no sé, porque metido aquí con catéter, sí, como puedes ver las fotografías, estoy pues amarrado así en terapia intensiva, estoy muerto, estoy con pañal desechable. Y me dice, si es todo lo que diga sí, tu ojo va a estar abierto, lo que diga no, vas a cerrar. Entonces, ¿me estás escuchando? ¿Te voy a amarrar? No, así. Entonces, quiere vivir, me ha dicho, ¿no? Entonces, yo te digo que esta no es la única pandemia que nos liga. Porque tú debes saber, con Albina Patiño nos ha llegado la pandemia, niños han muerto y por eso Albina Patiño ha hecho hacer los cementerios infantiles y los hospitales infantiles. Sí. ¿Y quién es Albina Patiño? Del Magnate Patiño. Y yo por eso, al salir de terapia intensiva, yo decía, carajo, este gobierno no ha hecho nada por nosotros. No ha hecho nada por nosotros, peleando de cargos, de fuentes. Estos jóvenes, ¿de qué trabajan? ¿Acaso generan? Todavía con el neoliberalismo, con la derecha, los jóvenes tenían trabajo. Y hoy esa es mi lucha. Por eso ahí le dedico en organización y métodos. No soy gente que voy, me siento, estoy viendo WhatsApp, no. Yo me siento, tengo problemas de rodillas, como ves con mis cosas, también estoy con mi frase, sentado ahí leyendo los textos. No hay secretario que me los redacta las cartas. Yo me redacto personalmente. Bueno, Vidal, ha sido grato. No, me has hecho emocionar conversar contigo y hablar de tantas facetas de tu vida. Tu despedida del público que verá el programa. No, solo pedirles a cada uno de ustedes, hagan su trabajo como si fuera lo último que estén haciendo. No se preocupen si les llegan malas cosas, desgracias, no se preocupen. Cuando yo estuve en terapia intensiva, ¿quién te presta un boliviano? Nadie tiene plata ese rato. Mi mujer se había prestado un montón de dinero, pese al seguro universitario, un montón. Solo el Remdesivir costaba 3.000, 2.500, compró 11 Remdesivires que me pusieron y después nos hemos enterado que el Remdesivir no es la medicina para el COVID. Entonces, no hay que tenerle miedo a...
Y a estos jóvenes les digo, a los emprendimientos, hay que darle duro. No nos vamos a morir. Son jóvenes, trabajen, no 8 horas, trabajen 16. Y dedíquense a bailar, a disfrutar, a enamorar. La vida es un amor permanente. Ese es mi mensaje. Y no solo los jóvenes, hasta nosotros los viejitos pues tenemos que enamorarnos, no solo de la vida, de lo que hacemos. Cuando me has dicho, te voy a invitar, llevaré mis textos y no he logrado traer todos, pero realmente me siento muy honrado con la vida, principalmente por estas oportunidades, porque son demasiado lujo. Muchas gracias, un cariño, y cuando tengan problemas y necesitan de mí, yo siempre estoy ahí. Gracias. Gracias, Vidal. Ha sido grato conversar con Vidal en estas memorias que perduran para recordar algunos aspectos de la infancia, principalmente en Uncía, donde él ha tenido que lidiar entre el campo, el agro, cuidando ovejas, cuidando los sembradíos, pero también asumir responsabilidades en el campamento para ir a la escuela, estudiar en el ciclo secundario, salir bachiller y de ahí encontrar perspectivas que le permitan una formación académica. Se vinculó con el curso de profesionalización de comunicadores en idioma nativo. En el camino fue trabajando en Prosempa, en Procom, luego la Universidad Mayor de San Simón, la carrera de Ciencias de la Educación, su trabajo en Senda, aunque también nos ha dicho del Country Club, ¿verdad? Su primera actividad en realidad llegado de Uncía a Cochabamba. Y luego su vinculación a la Universidad Mayor de San Simón, las ONGs, la producción de programas de radio, de revistas, de folletos, que a lo largo del tiempo ha ido aportando, sistematizando diferentes experiencias de trabajo que le han dado la posibilidad además de fundar diferentes organizaciones no gubernamentales, de las que él ha tenido que renunciar después por haber contraído la enfermedad del COVID. Un proceso demasiado largo de recuperación para él, pero que después ha superado esto gracias al aporte de los médicos, el aporte de gente que está ligada a Vidal, que han desarrollado procesos de oración y que le han permitido además a Vidal poner de su parte y superar la enfermedad. Me parece una entrevista bastante emotiva porque Vidal nos ha manifestado sus emociones también a través del programa. Esperamos contribuir en esta recogida de datos del licenciado Vidal Arratia Torres y que constituya también un ejemplo para que la gente que va a ver el programa piense, reflexione sobre lo que uno puede hacer de cara a la sociedad, de un aporte desde las habilidades y destrezas que ha ido logrando en su formación académica. Vidal, gracias y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Ha sido un gusto. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, queridos amigos.